vez pasada, cuando habíamos explicado, ¿qué es lo que hacíamos? Primero, considerar cuáles son las fuerzas que están actuando. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Yo tengo que descomponer esta fuerza peso, el peso del cuerpo, que no conozco la masa, yo sé que el peso, ¿a qué era igual? A la masa 1 por la aceleración, ¿no es cierto? Entonces, acá yo lo que no conozco es la masa de este cuerpo, que ahora la vamos a encontrar. Pero suponiendo que este es el peso, yo descompongo en una componente perpendicular al plano y en una componente normal, y en una componente tangencial. O sea, esta va a ser PI 1 y esta va a ser PX2, PX1. ¿Está? ¿Hasta ahí lo ven? Entonces, Sí, profe. yo primero tenía que hacer una sumatoria de fuerzas. Pero antes que nada, ¿qué tengo que encontrar? ¿Cuál es la masa de este cuerpo? El único dato que yo tengo es la aceleración de la gravedad, que después vamos, pero esto yo lo tendría que pasar ¿a qué? A unidad técnica de masas, que después finalmente lo vamos a ir pasando, vamos a ir haciendo el despeje. Yo lo primero que quiero saber es cuál es la masa que tiene ese sistema. Para eso tengo que encontrar la aceleración. Ustedes se acuerdan que yo la ecuación que tenía era que la sumatoria de fuerzas era igual a la masa del cuerpo por la aceleración. La aceleración no la tengo, pero ¿qué es lo que yo tengo? Tengo el que cae verticalmente 1 metro en 2 segundos. ¿Qué tipo de movimiento es ese? Un movimiento acelerado. Entonces yo sé que el espacio en un movimiento acelerado es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces de ahí yo puedo sacar, tengo el espacio, tengo el tiempo, puedo sacar la aceleración. Entonces decir que la aceleración, ¿a qué va a ser igual? A 2 veces X, que era 1 metro, por el tiempo al cuadrado, que son 2 segundos, elevado al cuadrado, y ahí obtengo que mi aceleración es 2 por 1 dividido 4, me va a quedar que la aceleración es igual a 0,5 metros por segundos al cuadrado. O sea, ya yo puedo hacer uso de esta ecuación. Entonces tengo que fijarme cuáles son las fuerzas que están actuando en este sistema. Esta viene PI para abajo y vemos. Vamos a ver si este es el ángulo alfa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que descomponer las fuerzas PX y PI. Entonces voy a decir que PX, ¿a qué va a ser igual? A M1 por por el seno de alfa. Y PI 1 va a ser igual a M1 por G por el coseno de alfa. ¿Está? Entonces yo con esto ya estoy en condiciones de hacer la sumatoria de las fuerzas. Entonces, ¿qué voy a sumar ahí? Voy a plantear la ecuación para cada uno de los cuerpos. Entonces, a ver cómo hago. Para acá, para allá. ¿Puedo borrar esto? ¿Esto que está acá? ¿Ya lo vieron? Entonces, vamos a decir que el cuerpo 1
vamos a tener este cuerpo 1, que es el que está así. Lo dibujo. Este es el P1. Acá tengo PI y PX, ¿no es cierto? Y esta es la tensión. Este es el cuerpo número 1. ¿Está? Ahí está. ¿Ven? Después el cuerpo número 2 va a ser, que es este. Tengo el peso 2 y la tensión. Entonces ahora tengo que plantear la ecuación de dinámica. La ecuación de dinámica era sumatoria de fuerzas en el cuerpo 1 va a ser igual a M1 por A. ¿Qué fuerzas son las que ayudan al movimiento? Y bueno, voy a tener T menos PX igual a M1 por A. Y la sumatoria de fuerzas en el cuerpo 2 va a ser igual a ¿qué cosa? A T menos T más P2 igual a M2 por A. ¿Lo ven hasta allí? Sí, profe. Entonces, ¿qué hacía ahora? Sumaba las dos ecuaciones. Entonces, acá sumo 1 y 2. Entonces, la ecuación me va a quedar T menos PX igual a M1 por A, más menos T más P2 va a ser igual a M2 por A. ¿Estamos hasta allí? Entonces, estas dos desaparecen. Entonces, ¿cómo me queda esa ecuación? La ecuación esa me queda. Si yo sumo, ¿todavía se ve? Sí. Si yo sumo, ¿qué me va a quedar? Menos PX más P2 va a ser igual a M1 por A más M2 por A. ¿Estamos hasta allí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que sacar acá? Fíjense que yo tengo. M1 es lo que no conozco. Entonces tendría que hacer desarrollar esto y sacar factor común. Borro acá. Entonces me va a quedar, la ecuación me va a quedar menos PX más P2 va a ser igual a M1, ahí estamos, ¿está bien? Va a ser igual a M1 por A más M2 por A. Desarrollo esto, me queda menos M1 por G por M1 por G, ¿por cuánto era? Por seno de 30 grados más M2 por G igual a M1 por A más
M2 por A. Pero ¿qué es lo que tengo? Tengo que agrupar M1 con esto y M2 con aquello. Entonces, haciendo todos los pasajes de términos, ¿cómo me va a quedar? Paso este del otro lado y me queda M2 por G menos M2 por A va a ser igual a M1 por A, y este va a quedar más M1 por G por seno de 30 grados. ¿Hasta ahí van? Sí. Entonces acá puedo sacar factor común M2, que va a ser G menos A, y acá saco factor común M1, que va a ser A más G por seno de 30 grados. ¿Está hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Despejar M1. M1 va a ser igual a M2 por G menos A dividido A más G por seno de 30 grados. ¿Está? Y ahora se resuelve esto. Fíjense, eso es lo que yo hoy les decía. Tengan atención en el enunciado del peso, que les están dando peso. Es decir, que yo lo que estoy teniendo es el peso del cuerpo. Yo tengo que sacar la masa de ese cuerpo. Entonces, ¿a qué va a ser igual? La masa va a ser el peso, yo sé que es M1 por G, ¿no es cierto? Y el peso 2 va a ser igual a M2 por G, que es lo que yo ahora tengo que encontrar. M2 va a ser igual al peso del cuerpo dividido 9,8, que es la aceleración de la gravedad. Entonces, si yo saco factor común acá, me tengo P sobre G. ¿Cómo lo resuelvo? M2 va a ser igual. Acá me dieron 200 gramos fuerzas. Si yo lo paso a kilogramos, va a ser 0,2 kilogramos fuerza. ¿Está? Entonces, el peso va a ser 0,2 kilogramos fuerza. Dividido 9,8 metros por segundo al cuadrado, y ahí que voy a obtener unidad técnica de masa. Y ahí ese valor en unidad técnica de masa les da, a ver cuánto era, 0,0. ¿Siguen viendo ahí? 3, Sí, profe. 4, ¿qué cosa? Kilogramos fuerza por segundo al cuadrado sobre metro. O sea que esto yo es lo que tengo que poner acá. Cuando hagan esto, se les va a desaparecer y les va a dar el resultado en kilogramos fuerza, la aceleración. Y eso lo multiplican por 9,8 y obtienen, ¿sí? Lo multiplican por 9,8 y van y obtienen cuál es la masa. Que la masa acá les va a dar, la masa le va a dar 0, les pongo, ¿ya vieron esto? Les borro para poder ponerle los valores.
reemplazando, acá esto les va a quedar así, la masa va a ser 0,0344 kilogramos fuerzas por segundos al cuadrado sobre metro. Y por la diferencia esta que yo todavía no hice el total, que era 9,8 por menos 0,5, era la aceleración, me quedaba 9,3. Esto me va a quedar 9,3 metros por segundos al cuadrado. Y eso multiplicado por 0,0344 les da 0,31. Y eso, si suman todo, van a tener el valor de esto. O sea, acá reemplazan el valor de M1, lo dividen por esto y van a tener el valor. El valor ese va a ser 0,319. A ver, que yo no lo saqué. Quedaría kilogramos nada más. Exacto, te queda acá, esto vos con este se va, y te queda M1 en kilogramos fuerza. Y entonces eso, ¿qué hago? Lo paso a lo puedo pasar a unidad técnica de masa, multiplicando, y ya está, por 9,8. Yo no lo terminé de hacer, después les hago el pasaje, porque en lo que les dimos a ustedes resuelto, está considerado como masa. Fíjense en el apunte que les dimos resuelto, y nos dimos cuenta con la ingeniera Latorre que ahí les daban un peso y que había que hacer todo este proceso. O sea que yo lo termino de hacer, hoy nos dimos cuenta de eso. Entonces ahí es donde está, esto es lo tengo que pasar a unidad técnica de masa, por lo que les expliqué. Entonces ahí ustedes les va a quedar kilogramos fuerza, eso lo paso a unidad técnica de masa, y ahí tengo el resultado de esta masa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todo lo demás es igual al otro proceso. El único inconveniente que acá van a tener es el pasaje de esto a unidad técnica de masa, porque lo tengo en peso. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Se quedó claro? Sí, profe. Bueno, ¿qué es otra cosa que yo tengo acá? En la primera situación, yo tenía que esto caía hacia abajo. Ahora, ¿qué va a pasar? Y tengo que averiguar cuál es el valor de esa masa. Ahora, el sentido del movimiento es para este lado. O sea que, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que antes me ayudaba a que esto baje, en este aspecto, en esta nueva situación, va a ser lo que va a estar en contra del movimiento. Y las ecuaciones, ¿cómo van a cambiar? ¿En los signos? En los signos, exactamente. Fíjense que ahora, esta tensión, ¿cómo va a ser? Al revés. La tensión ahora va a tender a subir. O sea, la tensión siempre va a ser esta. El sentido del movimiento es este. Este es el sentido. La tensión va a ser esta. El cuerpo 2, ahí está. El cuerpo 2 voy a tener. Esta va a ser T.
Este va a ser P2. ¿Mm? Entonces, ¿cómo voy a tener? Planteo la ecuación, va a ser sumatoria de fuerzas en 1, M1 por A. ¿Y ahora qué voy a tener? Fíjense que PX va a ser positivo y T va a ser negativo, igual a M1 por A. Y acá, T, ¿cómo va a ser? Hago sumatoria de fuerzas en 2, va a ser igual a M2 por A. ¿Y ahora qué? T, en este caso, ¿cómo va a ser? Va a ser positivo. Y P2 va a ser así, igual a M2 por A. Después el proceso es el mismo. ¿Está entendido? Siempre es lo mismo, sumo estos dos, sumo este con este y obtengo la ecuación para que la ecuación les va a quedar. La masa M1 va a ser igual a qué cosa. Haciendo todos los procesos, me va a quedar M1 va a ser igual a M2 por A más M2 por G sobre, a ver, PX menos A. ¿Eh? Les queda así la ecuación. Acuérdense que antes me quedaba menos y acá abajo más. Esa es la diferencia. Y después quedan las tensiones iguales. ¿Entendido este problema? Sí, profe. ¿Seguro, seguro? Acuérdense que el único, y acá saco factor común, el único inconveniente que tengo acá es que acá me dan en peso. Eso lo tengo que volver a masa y hacer todas las equivalencias. Pero en el parcial no les vamos a dar una cosa así tan complicada. Bueno. Profe, y una vez que Sí, obtenemos la masa número 1, la calculamos la tensión. reemplazamos en la ecuación de tensión. Acá despejamos T en los dos casos. Reemplazamos acá y entonces en este caso me va a quedar M1 por A menos M1 por G por seno de 30. Entonces ahí yo reemplazo y tengo el valor, una vez encontrada la masa, reemplazo en la ecuación de tensión, despejando tensión y obtengo la tensión en los dos casos. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Vamos a compartir un poquito pantalla. A ver si esto está. Bueno, o sea, fíjense que lo que yo recién les estaba diciendo, este es el que, fíjense lo que dice acá, ¿ven? Peso 200 gramos. Y lo que pasó acá es que ese peso, ¿ven cómo está ahí? ¿Ven? Saca M1 y se considera como si fuese, ¿m? Como si fuese solamente la masa. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo les quería decir. Acá esto, como el problema me está diciendo que son 200 gramos, un peso de 200 gramos, es que por eso hay que pasar este peso a masa y obtenerlo en unidad técnica de masa. Eso es lo único.
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Listo. Ahora vamos a ver, Profe, disculpe, ¿por qué ¿sí? tiene que ser la unidad técnica de masa? Y porque fíjate que vos acá tenés peso por lo que yo les había hecho, porque si no, o si no a cualquier unidad de masa, vos lo podrías pasar, lo que tenés en peso, ahí lo estás teniendo. Esto es lo que yo hoy les decía, porque a mí me están dando, yo sé que el peso es igual a la masa, ¿se ve ahí? Por Sí, G. profe. Y yo lo que tengo es el peso, ¿está? Pero, o sea, Fíjense, cualquier unidad se puede. tengo que obtener en unidad de masa. ¿Por qué? Fíjate que vos acá tenés la masa, ponela que te dé en kilogramos. ¿Mm? Sí. Masa. Por la unidad de la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. ¿Está? Entonces, la masa está en kilogramos, entonces acá yo voy a obtener la unidad del peso. ¿El peso en qué me va a dar? En newton, porque es kilo por metro sobre segundos al cuadrado. Pero resulta que acá, en vez de darme en newton, me está dando el peso en unidad de fuerza en el sistema técnico. Me está dando 200 gramos. Acuérdense que cuando tenía la R, ¿qué significaba? Que me estaba dando en unidad técnica de fuerza. Entonces, por eso esto yo lo tengo que pasar a masa, porque estoy en el sistema técnico. En el sistema Bueno. técnico yo tengo que pasar a unidad técnica de masa. Por eso es que hay que pasar. Eso Bueno, es. gracias, profe. ¿Eh? Entonces, como en unidad técnica, para que no se le complique tanto, agarro y paso, esto lo paso a kilogramos fuerza y me queda 0,20 kilogramos fuerza. Y eso lo paso es por 9,8 el kilogramo fuerza por unidad técnica de masa y ahí la puedo tener. ¿Está? Pero más sencillo, si ustedes quieren pasarlo así, van a tener el peso, ustedes tienen peso dividido G, directamente le da la unidad técnica de masa, en este caso, que van a tener 0,20 kilogramos fuerza, es dividido 9,8 y tienen el valor en unidad técnica de masa. Y después, ahí van a tener el valor de la masa que tiene, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Listo. Vamos al problemita que sigue. Acá tenemos el tema de peso aparente y peso real. Fíjense que ustedes tienen un ascensor con 3 situaciones distintas. Cuando tiene una velocidad constante, cuando tiene baja y después cuando sube, con aceleración y con velocidad constante. Entonces nos piden que del techo de un ascensor cuelga un dinamómetro que sostiene un cuerpo. Cuando está en reposo el ascensor con respecto a la Tierra. El dinamómetro marca 20 kilogramos fuerza. Me dice, calcular la indicación del dinamómetro, es decir, cuánto es el valor que tiene la fuerza, la tensión que está teniendo ese cable del ascensor, en estos 3 casos. Cuando la velocidad es constante, cuando acá está mal porque esto es cuando asciende, corrijan en su apunte, porque acá es cuando asciende, no es cuando desciende. ¿Estamos? Van a corregir en el punto B cuando asciende, porque si no sería lo mismo. Y después en el punto C cuando desciende con una aceleración constante. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Yo tengo el ascensor, es esta caja. Ustedes saben que tiene un determinado peso y acá ese peso va a tener una reacción que va a ser la tensión esta.
Dice que ese ascensor sube con una velocidad constante igual a 2 metros por segundo. Si yo aplico las ecuaciones de principio de masa, voy a tener que sumar las fuerzas que están actuando, y sacar el valor de la tensión. Yo lo que quiero saber es cuánto me indica el dinamómetro, porque la tensión la va a estar indicando de acuerdo a la tensión general que tenga esta cuerda. ¿Está? Entonces, sumo. En este caso va a ser, la tensión va a ser positiva porque sube y el peso va a ser negativo porque baja. Y bueno, y acá, velocidad constante. ¿Qué me está indicando que tiene una velocidad constante? A ver si se acuerdan. La aceleración, ¿cómo es? La aceleración es cero. No hay variación de velocidad, por lo tanto, la aceleración es cero. Entonces, ¿qué me queda? Que la masa por cero, que es la aceleración, me queda que la tensión es igual al peso. La tensión es igual a peso, igual a 20 kilogramos fuerza. ¿Está? ¿Lo ven clarito a eso? ¿Por qué tiene el mismo valor el peso del cuerpo y es el valor que me va a mandar el dinamómetro? En el segundo caso, fíjense que tengo el ascensor asciende. El ascensor asciende. A ver si yo le puedo corregir acá. A ver. No creo poder corregir, pero bueno. Tiene que salir de presentar, profe. Sí. Bueno, ustedes corríjanlo, yo lo voy a corregir bien después porque si no se me va a despiolar todo. Entonces, si el ascensor asciende, yo voy a tener, ¿qué cosa? Una aceleración constante, pero ¿qué va a haber ahí? Ahí va a haber una variación de la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hago las sumatorias de ¿qué? De las fuerzas. Y entonces voy a tener el peso, que el peso en este caso, ¿qué dirección va a tener? Dirección negativa. La aceleración, ¿cuál va a ser? Hacia arriba. Fíjense que yo acá, ¿qué voy a tener? Planteo T menos P igual a M por A. Despejo el valor de T y me va a quedar la masa por la aceleración. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo acá estoy teniendo el peso total. Y entonces, ¿qué me queda? Tengo que multiplicar la masa por la aceleración, que la tengo de dato, más la masa de ¿quién? Del cuerpo. ¿Qué cuerpo? El ascensor, por la aceleración de la gravedad. Y ahí yo reemplazando, fíjense que acá me quedaría kilogramos fuerza por segundo al cuadrado sobre metro, y acá es metros por segundos al cuadrado, se simplifica, ¿qué cosa? Metros y segundos al cuadrado y obtengo kilogramos fuerza. Fíjense cuál era el valor que me marcaba el dinamómetro. En este caso era el mismo. ¿Por qué? Porque la velocidad era constante. En este otro caso, ¿cómo va a ser la tensión? Fíjense que el valor que yo obtengo es mayor. Entonces, la tensión, cuando hay un valor de subida, voy a tener, ¿qué cosa? Una fuerza aceleradora, porque coincide con el movimiento.
En este caso coincide con el movimiento. Entonces, la tensión va a ser mayor que el peso real, porque hay una fuerza que acelera. ¿Qué fuerza? La fuerza generada por esta aceleración. ¿Está? ¿Entendieron por qué esta es mayor? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, el mismo proceso hacemos cuando ahora desciende. ¿Mm? Desciende con una aceleración constante. Haciendo todo el proceso, acá dice el cuerpo pesa menos, no, no es el cuerpo, es la tensión la que va a ser menor porque debido a la aceleración de la gravedad, esa tensión, porque el peso de la tensión va a tirar para arriba y esa aceleración va a hacer que esa tensión sea menor, debido justamente a la aceleración de la gravedad. Esto es como si fuese un movimiento de tiro vertical, que va para arriba y la aceleración lo quiere desacelerar. Entonces, ese es el motivo por el cual acá la tensión es menor cuando disminuye, por más que exista una aceleración mayor acá que acá. ¿Entendido? ¿Sí? Parece que sí, no hay respuesta. Sí, profe, sí. ¿O hay algo que no entendieron? No, profe, hasta ahora todo bien. Bueno, ¿seguimos? Bueno, vamos al problema número 9, creo que es. Bueno, este lo pueden hacer ustedes nomás solitos. Es igual que los otros. La única diferencia que tienen, fíjense que dice, tenemos un plano inclinado de 40 grados, o sea, este es el ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal, cuya longitud es de 1 metro. En la parte más alta abandonamos un objeto prismático para que baje deslizándose. O sea, lo primero que yo tengo que hacer es determinar cuál es el valor de las fuerzas en el diagrama del cuerpo libre. O sea, yo dibujo, me dice dibujo un diagrama claramente, entonces, ¿qué tengo? Tengo el peso del cuerpo, que lo descompongo en una dirección normal al plano y en una dirección paralela o tangencial al plano. Y si hay un deslizamiento, indica que hay un rozamiento el que estoy considerando. Entonces, si este cuerpo quiere caer, la fuerza de rozamiento me está evitando ese movimiento. Entonces, estas son las 4 fuerzas que están actuando. Primer caso. Segundo caso, dice, sabiendo que el coeficiente de rozamiento es 0,5, indique si se desliza o no. ¿Qué significa esto? Quiere decir que yo tengo que averiguar cuál es el ángulo que forman estas dos fuerzas, y si fuera mayor a 40 grados, el cuerpo, ¿qué va a pasar? No se va a deslizar. Pero como es menor a 40 grados, si yo tengo el valor del coeficiente de rozamiento, que se acuerdan que era, ¿a qué era igual el coeficiente de rozamiento? A la relación entre PI y PX. Entonces, ahí si yo saco el arco tangente de este valor, me va a dar que es 27 grados, 26,6 grados. Que ese valor es menor a 40 grados, que es el plano de inclinación de este cuerpo. Entonces, como es menor, el cuerpo se desliza. Si este valor fuera 42 y el plano sería
seguiría siendo 40, este cuerpo no se desliza. ¿Por qué? Porque no va a tener suficiente inclinación como para caer. Y después lo que hace, dice, supuesto el deslizamiento, calcule para el bloque la aceleración de bajada, el tiempo que invertirá y la velocidad que llega a la misma. Siempre, primero tengo que encontrar cuál es la aceleración de bajada, que la saco acá, si hago sumatoria de fuerzas, ¿qué fuerzas voy a tener? Px menos la fuerza de rozamiento, que va a ser igual a la masa por la aceleración. La masa no la necesito tener porque es la misma masa, entonces yo digo que de acá saco, va a ser m por g menos mu por pi, que es, acuérdense que esta era la fuerza que me generaba el rozamiento. Entonces yo sé que la fuerza de rozamiento es mu por la componente normal. Ahí despejo todo esto, me queda masa, despejo aceleración y entonces acá saco el valor de ¿quién? De la aceleración del cuerpo. Una vez que saqué la aceleración de bajada, yo sé por cinemática, es un movimiento con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y que la aceleración, el espacio es igual a un medio de ¿qué cosa? De la aceleración por el tiempo al cuadrado. De ahí despejo tiempo y obtengo que el tiempo va a ser este. Acá están mal las unidades, acá es segundos. Porque acá fíjense, yo tengo metros y acá tengo metros sobre segundo, metro con metro se va y me queda segundo. O sea, esta unidad es segundo, no es metro. Después, con ese valor, yo sé que acá partió de 0 y acá tengo la aceleración por el tiempo, multiplico aceleración obtenida acá por el tiempo y voy a obtener, fíjense que acá tengo metros por segundos al cuadrado sobre por segundos, se me va y queda este valor de velocidad. O sea, fíjense que acá lo que está mal es la unidad de, esto no es una aceleración, es un tiempo. ¿Entendido este problema? Sí. Sí, profe. Bueno. Después, este es el que tienen como 10 ustedes, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. En el extremo superior de un plano inclinado de 30 grados sobre la horizontal, hay una polea que supondremos de masa despreciable, por cuya garganta pasa un cordón. Uno de los ramales del cordón sostiene un peso de 10 kilogramos, fuerza. El otro se mantiene paralelo al plano inclinado y tiene atado a su extremo un cuerpo que pesa 10 kilogramos fuerza. El coeficiente entre el cuerpo y el plano es de 0,5. Me piden cuál es la aceleración del sistema y cuál es la tensión de la cuerda. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer, que es, como siempre, hacer el diagrama del cuerpo libre de este sistema. El movimiento va a ser este sentido hacia este lado, es decir, hacia la derecha. ¿Qué fuerzas van a estar actuando? La primera fuerza, que es fácil, o sea, al haber una cuerda,
¿Quieren que se las haga en el pizarrón o acá? ¿Lo ven? ¿Cómo prefieren? ¿En pizarrón? No tengo drama, ¿eh? Para mí está bien ahí en el Power, ¿no, profe? Bueno, entonces, acá tenemos la tensión de la cuerda, este es el sentido del movimiento, por lo tanto, esta tensión va a ser positiva y esta va a ser negativa, ¿m? Con respecto al movimiento. ¿Qué otra fuerza está actuando? Si me están dando rozamiento, me están dando un coeficiente de rozamiento, significa que estoy considerando el rozamiento. Va en sentido opuesto al movimiento. ¿Qué otra fuerza estoy teniendo? El peso del cuerpo, ¿m? O sea, me están dando el peso de los dos cuerpos, tanto de uno como del otro. Los dos tienen el mismo peso, lo descompongo en una dirección normal al plano y en una dirección tangencial al plano. Tengo los pesos, acuérdense que tengo acá todos los pesos y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? En este caso lo que puedo hacer es directamente trabajar con, no necesito hacer un pasaje de unidades. ¿Por qué? Porque acá voy a tener el peso que va a ser kilogramos fuerza. Puedo sacar factor común, no sé qué hizo acá. P2, acá voy a tener kilogramos fuerza, kilogramos fuerza, kilogramos fuerza. Y acá voy a tener masa. Entonces, lo que me conviene, si acá tenemos que sacar la masa, acordándonos que me queda todo esta ecuación está bien. No, me parece que está mal esta ecuación, porque acá me da... A ver, vamos a ver bien, porque esto no me está dando, no me está cerrando. Tengo, a ver, en el primer cuerpo, que es este, voy a tener T menos PX menos FR. Está bien. Igual a M1 por A. En el segundo cuerpo tengo P2 menos T igual a M2 por A. Lo que hace acá es, ves que ahí, esta es la parte que yo no hago igual, que esas se las voy a hacer aunque no. Acuérdense que yo les había enseñado que qué hacía. Tenía las ecuaciones, las sumaba y después, porque si no, no les va a quedar claro. No voy a hacer el grafiquito, ustedes lo tienen ahí en el... Ahí se ve bien porque yo no estoy viendo. Entonces pongo cuerpo 1. ¿Se ve bien ahí? Sí, un poquito, profe. Ahí sí, ¿Ahí? ahí sí, profe. Entonces, el cuerpo sobre el que está sobre el plano inclinado, la ecuación planteando voy a tener sumatoria de fuerzas, va a ser igual a M1 por A1. Y en el cuerpo 2 va a ser sumatoria de F2 igual a M2 por A. Esta tengo la que ayuda al movimiento, la que son resistentes al movimiento, ¿quién va a ser? Va a ser PX menos FR. ¿Está? Igual a M1 por A. En el segundo cuerpo tengo, va a ser P2 menos T igual a M2 por A. Sumo las dos y me queda T menos PX menos FR igual a M1 por A y tengo P2 menos T igual a M2 por A. Esto se va con esto y entonces me va a quedar
P2 menos PX más FR igual a M1 por A más M2 por A. La única diferencia es esos menos, pero no es diferencia porque si no yo después, si dejara todo en menos es lo mismo. Pero es así como les había enseñado, porque esta se va con esta y nos queda ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que sacar acá? La aceleración. La aceleración, ¿a qué va a ser igual? A P2 por menos PX más FR dividido, ¿se ve todavía? Un poquito más abajo, M1, profe. ahí, M1 Ahí está. más M2. Pero ¿qué problema estoy teniendo acá? Las masas. Yo no tengo las masas. ¿Por qué no tengo las masas? Porque me están dando el peso. Entonces acá yo tengo que sacar la masa. Y digo que, a ver, ahí ¿dónde puedo escribir acá? Entonces digo que P1 va a ser igual a M1 por G. ¿De dónde? M1 va a ser igual a P1 sobre G. Entonces, ¿acá qué me va a quedar? Eran 10 kilogramos fuerza. 10 kilogramos fuerza por 9,8 dividido 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y entonces acá me queda la masa M1 va a ser igual a 1,02 kilogramos fuerzas por segundos al cuadrado sobre metro. ¿Está? Entonces ese es el valor que yo voy a obtener acá. Acá no tengo problema porque tengo todo peso, pero acá voy a tener, entonces, después que yo haga, acá me va a quedar así, kilogramos fuerza sobre kilogramos fuerza por segundo al cuadrado sobre metro. Esto se va con esto y finalmente me queda la aceleración me queda en metros por segundos al cuadrado. Y ese valor está bien, 0,32. O sea, la aceleración es 0,32 metros por segundos al cuadrado. ¿Está? O sea, ese es lo que acá no está y que eso tienen que hacer ese pasaje que yo les hice en este lugar. Ese es el único inconveniente que tiene este problema. ¿Se le puede bajar un poquito a la cámara? ¿Sí? Lo más abajo no llega a ver. ¿Ahí? Sí, ahí. Bueno. El otro problema, leemos el enunciado, pero lo hacemos en el pizarrón porque ese es importante hacerlo en el pizarrón. Bueno. Y este creo que será el último. Fíjense. Hasta ahora nosotros teníamos, ¿qué cosa? Teníamos dos cuerpos, o sea que teníamos esta situación. Algo que estaba apoyado y algo que colgaba. Pero resulta que ahora tengo algo que está en el medio y que hay dos ramales acá. Dice, 3 objetos se conectan sobre una mesa como lo muestra la figura. La mesa es rugosa,
tiene un coeficiente de rozamiento 0,35. Los objetos tienen masa, 4 kilogramos de masa, 1 kilogramo de masa y 2 kilogramos. Las poleas no tienen rozamiento las poleas, pero sí va a haber rozamiento acá sobre la mesa, que es la superficie de contacto. O sea, esa superficie de contacto va a generar rozamiento para un lado, siempre, y me pide determinar cuál es la aceleración de cada objeto y cuál es la tensión que se generan en ese objeto. La aceleración que va a tener, porque el movimiento va a ser, fíjense, el movimiento va a ser este. Vamos a ver cómo se plantea eso. Vamos a ver si lo... Dejo de compartir pantalla, para hacerlo en el pizarrón. Bueno, ahí está. Es lo mismo, pero con un cuerpo más. Ahí está. La situación que tenemos es esta. Esta es una mesa. Acá tengo un cuerpo. Acá hay una polea. Acá hay otra polea. Y de cada uno acá tiene un ramal, acá cae un cuerpo, y acá tengo otro ramal, y cae el mismo cuerpo. Otro cuerpo distinto. Entonces, el sentido, ¿cuál es? Este va a tener, vamos a ponerle M1, creo que así es que le llamaron, sí. Esto va a ser M2, y esto va a ser M3. O sea, M1, M2 y M3. M1 tiene un peso, una masa de 4 kilogramos. M2 tiene una masa de 1 kilogramo. Y M3 tiene una masa de 2 kilogramos. ¿Está? El sentido del movimiento de esto es hacia este lado. Aunque no me lo den, yo estoy viendo que la masa mayor es esta, por lo tanto el sentido del movimiento va a ser hacia ese lado. Este es el sentido positivo. Por lo tanto, la aceleración del sistema, yo acá voy a tener, este va a ser el sentido del movimiento, este va a ser el sentido del movimiento. Esto va a ser positivo, esto va a ser positivo. Entonces, yo tengo que, la primer consideración, como este es un mismo cuerpo y es el que arrastra a todo, la aceleración del sistema va a ser la misma para el cuerpo 1, para el cuerpo 2 y para el cuerpo 3. Voy a tener una sola aceleración. Pero, ¿qué va a pasar? Yo fíjense que acá voy a tener una tensión. Voy a llamar T1. Acá voy a tener una tensión que va a ser T2. Este cuerpo, acá va a tener, este va a ser el peso 3, este va a ser el peso 1 y este va a ser el peso 2. Entonces, acá yo voy a tener, esta va a ser T3, o vamos a ponerle T4,
Esta va a ser T3 y esta va a ser T4. ¿Está? ¿Ven así cómo es el sistema de fuerzas? ¿No se los compliqué? Bueno, entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Ahora voy a tener que aislar. Voy a tener una ecuación, 2 ecuaciones y 3 ecuaciones. Voy a poner para el cuerpo 1, para el cuerpo 2 y para el cuerpo 3. Siempre planteando la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Entonces, primer cuerpo, lo ven acá, se lo aíslo. El primer cuerpo, ¿qué voy a tener? Una tensión T1 y un peso P1. Entonces, hago la sumatoria de fuerzas y voy a tener. ¿Quién tiene el mismo sentido del movimiento? P1, o sea que P1 va a ser positivo. ¿Quién se opone? T1. Igual a M1 por A. Listo el primero. Vamos al segundo. El segundo cuerpo, fíjense que ya es más complicadito. Segundo cuerpo, ¿qué voy a tener? Voy a tener el peso. Acá se va a oponer la normal, porque acá sí yo tengo una superficie de apoyo. ¿Qué voy a tener acá? Voy a tener T2. Acá voy a tener T3. ¿Y quién va a aparecer ahora que estoy en superficie de apoyo? ¿Quién va a aparecer ahora? La fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque acá hay una superficie rugosa que está en contacto con el cuerpo y que me genera una resistencia al movimiento. Entonces, ¿cómo va a ser esa ecuación mía? Esa ecuación ahora va a quedar sumatoria de fuerzas en 2 igual a M2 por A. ¿Quiénes van a ser las que van a tener sentido positivo? Voy a tener T2 menos T3 menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a M2 por A. ¿Lo ven hasta ahora? Bueno, parece que sí. No, nadie contesta. Y el cuerpo 3, ¿cómo me quedaría la ecuación? Este es el cuerpo 3. Tengo P2 y acá tengo T4. Entonces, mi sumatoria de fuerzas va a ser igual a M3 por A. T4 es positivo. Y P2 es fuerza resistente. P3, perdón. Igual a M3 por A. Tengo las 3 ecuaciones. 1, 2 y 3. Profe, ¿y la tensión no sería lo mismo que le pongamos sin subíndice? Espera, no, porque tenés 2 tensiones distintas. Eso vamos a hacer ahora. Pará. Voy a borrar acá el dibujito. Lo primero, fíjate que la tensión de aquel lado era igual. La T3 y la T4 unen 2 cuerpos iguales. Tienen la misma tensión. O sea que yo voy a decir que T3 es igual a T4 igual a T'. ¿Sí? Y de este lado tenía el cuerpo que estaba sobre la mesa y el que caía era la misma.
Entonces digo que T1 es igual a T2 igual a T. ¿Está? Sí, profe. Bueno, entonces copio y sumo todas las ecuaciones. Me va a quedar P1 menos T1 igual a M1 por A. Copio la otra. T2 menos T3 menos la fuerza de rozamiento igual a M2 por A. Y la otra es T4 menos P3 igual a M3 por A. ¿Está? Entonces, ¿ahora qué hago? Sumo estas tres. Fíjense la consideración que tengo acá y acá. O sea, esta se va con esta. T3 se va con esta. ¿Cómo me queda la ecuación final? P1 menos fuerza de rozamiento menos P3 igual a M1 por A más M2 por A más M3 por A. Saco factor común A, me queda M1 más M2 más M3. Y entonces acá me quedaría que la aceleración es lo mismo, P1 menos FR menos P3. ¿Vamos hasta ahí? Ahora despejo A. Aceleración va a ser igual a P1 menos la fuerza de rozamiento menos P3 sobre la suma de M1 más M2 más M3. ¿Vieron cómo es hasta ahí? Sí, profe. Ahora vamos a ver esto, cómo lo resolvemos para esto. P1 va a ser igual a M1 por G. P2 va a ser igual a M2 por G. Y P3 va a ser igual a M3 por G. Yo tengo todos los pesos. P1, ¿cuánto valía? 4 creo, ¿no? Sí. 4 kilogramos masa por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Después P2, creo que valía 1, va a ser 1 kilogramo masa por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y P3 va a ser 2 kilogramos masa por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y esto, kilo masa por metro, me va a dar ¿en qué? En newton. Pero si yo lo dejo así y lo simplifico con las masas, entonces acá esto me va a quedar. Y la fuerza de rozamiento, ¿a qué era igual? Fuerza de rozamiento igual a la normal. ¿Dónde es que tengo normal solamente? En el plano que está apoyado, que era P2. Esto era P2 y esta va a ser la normal. Entonces la fuerza de rozamiento va a ser igual a mu por P2. Y con eso ustedes reemplazan todo y les va a quedar la aceleración va a ser igual al, a ver si yo tengo los valores. Reemplazando, yo voy a tener. ¿Puedo borrar esto acá? Sí. Entonces me queda P1 va a ser 4 kilogramos masa por 9,8 metros por segundo al cuadrado, menos 0,5, que es el coeficiente de rozamiento,
por P2, que va a ser 1 kilogramo masa. Ahí se ve 1 kilogramo masa por 9,8 metros por segundo al cuadrado, menos P3, que es 2 kilogramos, 2 kilogramos masa por 9,8 metros por segundo al cuadrado, dividido las masas, que eran 4 kilogramos masa, más 2 kilogramos masa, más, no, esto es, sí, más 1 kilogramo más. Para ponerlo en orden, este es 1 y este es 2. Fíjense de que si yo hago esto, los kilogramos masa se me van con todos estos kilogramos masa, y haciendo toda esa operación me queda que la aceleración va a ser igual a 2,31 metros por segundo al cuadrado. ¿Está? Esa es la aceleración del sistema. Ahora, fíjense que para sacar la tensión de cada una, yo tengo que sacar ¿qué cosa? T, y voy a sacar una tensión. Y de acá puedo despejar T4 y saco la tensión de la cuerda, una de la derecha y otra de la izquierda. Y entonces les van a quedar los valores de las tensiones, ya les digo cuáles son. Esos son pasos matemáticos, pero les voy a escribir. ¿Puedo borrar esto? Sí. Despejando de esas ecuaciones, les va a quedar que T que va a ser igual a P1 menos M1 por A, y les va a quedar igual a M1 por G menos M1 por A. O sea, va a ser la tensión de la izquierda igual a 29,96 newton. Y T' va a ser igual a P3 va a ser igual a M3 por A menos P3 igual M3 por A menos M3 por G, y ahí les da un valor de 24,22 newton. Esta es T', la que está el ramal a la derecha, y este es el ramal que está a la izquierda. ¿Está? Solucionado el problema. ¿Alguna duda con respecto a esto? A ver qué preguntaron. ¿Dudas? ¿No hay ninguna? No, ¿Algo profe, que todo quieran bien. preguntar? Bueno, mañana les vamos a explicar cómo va a ser los que tienen que rendir teoría el jueves. Mañana se les va a explicar cómo va a ser el examen de teoría. Va a ser por grupos, los grupos que ustedes tienen de práctica, con ese, por más que seamos la ingeniera Latorre y yo los que tomamos, pero por la conectividad necesitamos estar conectados los 5, porque si no, en el momento que ustedes tienen que entregar los exámenes, se
se congestiona mucho y no se pueden entregar esos exámenes. Entonces, ya mañana se les va a explicar horario y cómo va a ser la metodología de entrega, y, o sea, ustedes van a estar rindiendo conmigo, los que tengan del grupo E que hacer la promoción, y los alumnos que vienen de otros años y que tienen que rendir con cada uno de sus profesores. ¿Alguna duda? No, profe. Profe, ¿ustedes subieron el protocolo del parcial? No todavía, no, por eso Bueno. yo les digo que esta tarde lo voy a elaborar y vamos a subir el protocolo. Tengo que ver los horarios con Ignacio, cómo vamos a hacer. Acuérdense que se empieza a 7:30, va a empezar el grupo A, y nosotros creo que vamos a empezar tipo 8:30. Yo voy a hablar con la gente de sistema de representación a ver si me pueden dar un ratito de tiempo para que ustedes puedan rendir. ¿Algo más? Profe, el teorema de Variñón hay que demostrar bien analíticamente. Dar el enunciado y más o menos la ecuación, es decir, de dónde sale, hacer un dibujito que yo tengo un sistema de fuerzas aplicado a un cuerpo y que de allí yo puedo obtener la resultante, es decir, que la resultante de ese sistema es igual a la sumatoria de las fuerzas con respecto al mismo punto. Hacer un grafiquito, no toda la demostración matemática de acá, sino poner una ecuación inicial que tenga coincidencia con el gráfico que hago y un enunciado. Ah, bueno, profe. Lo mismo para la parte de condiciones de equilibrio. En el apunte está muy largo. Ustedes fíjense en la diapositiva que yo di la clase, está bien clarito. Empiezo con qué es la traslación paralela, que ahí qué es la traslación paralela, la llevo a 3 fuerzas y de ahí saco un par de momento, resultante, y qué pasa con cada uno. Es decir, que si pueden hacerlo como está en la diapositiva, eso sería lo ideal. ¿Está? Que es la segunda clase de estática, y la tienen en la plataforma. ¿Alguna otra cosa? Saben, el miércoles va a ser clase de consulta, así que lo que tengan, y si no, ustedes ya saben que me llaman y me preguntan lo que necesiten y se les aclarará cualquier duda. ¿Estamos? Profe, ¿puede mostrar de vuelta el pizarrón todo lo que hizo para copiar bien? Bueno. Ay, no, perdón, dice Macana. No, El no, no, pizarrón no. nomás, no la Bueno. pantalla. No, el pizarrón nomás era, sí. Ahí está. Sí, ahí veo. Más abajo creo que hizo algo también. O borró No, todo. no, 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 eso ya Ah, lo borré. No. bueno. Eso nomás era. Bueno, entonces a estudiar. Ya esta semana vamos a subir los problemas de trabajo, pero bueno, pónganse a estudiar los que tienen que rendir teoría, pónganse a estudiar. Mañana de teoría hay sistema de muchos cuerpos. Profe, ¿y qué temas ¿Sí? entran en el segundo parcial práctico? Y en el segundo parcial práctico entra dinámica, trabajo, impulso y cantidad de movimiento, centro de masa y momento de inercia.
Pero lo que pasa es que el sistema de muchos cuerpos y centro de masa está muy unido, o sea que en un problema se ven las dos cosas. Entonces sería trabajo, dinámica, trabajo, impulso y centro de masa. Y, perdón, y momento de inercia. ¿Está? Ok, profe, gracias. Y ahora hay un cambio después les voy a avisar que el parcial no va a ser el 27 que teníamos, porque es semana de exámenes. Entonces vamos a hacer una semana después, para que no se les junte tanto, porque es con clase, con exámenes, si bien análisis 2 y química tienen los parciales que tenían programado, pero nosotros como nos coincide ese día con el tema del examen, entonces por eso vamos a pasar para creo que es para el 5 o el 7, ya les avisaremos bien si es el 5 o el 7 de noviembre. ¿Está? Ok, profe. Bueno, listo. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.